A ver, aquí ya está. La pregunta: ¿qué punto de referencia objetivo utiliza el creyente para afirmar que Dios es efectivamente bueno sin caer en el dilema de Utifrón o en el relativismo absoluto? Si decimos que Dios es la máxima plenitud del bien, debe haber un juicio de valor sobre las características que describen lo que significa ser bueno. Pero para no caer en una petición de principio, el creyente está obligado a utilizar un punto de referencia ajeno a Dios. Quinta pregunta: Muy bien, pues muy interesante también esta pregunta, tengo que decir, pero perfectamente contestable. Eh, se le puede responder. Entonces, de nuevo, él pregunta, ¿qué punto de referencia objetivo usa el creyente para afirmar que Dios es efectivamente bueno sin caer en el dilema de Utifrón o en el relativismo absoluto? Por cierto, el relativismo absoluto es conocido más bien en filosofía como voluntarismo. ¿Cuál es, para empezar, el dilema de Utifrón? ¿Qué es lo que sostiene? Bueno, lo voy a leer directamente. ¿Es el piadoso amado por los dioses? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Es el piadoso amado por los dioses porque es piadoso o es piadoso debido a que es amado por los dioses? Pues esto, digamos que traducido, aplicado a la cuestión del teísmo, a la cuestión de la existencia de Dios, sería: lo bueno es bueno porque Dios lo quiere o Dios lo quiere porque es bueno. Y aquí entonces, claro, había un problema si nosotros aceptáramos este dilema, porque la respuesta fácil, rápida y sencilla es: esta es una falacia del falso dilema. Así que, en realidad, las cosas no son exactamente así. Pero bueno, si es que se aceptara este dilema, básicamente lo que se estaría diciendo es que lo bueno, ¿no? O el bien es bueno o es bien porque Dios lo quiere. Esto entonces sería precisamente este voluntarismo, ¿no? O sea, dependería de la voluntad, del querer de Dios, y sería un problema. ¿Por qué? Porque efectivamente Dios, se dice, se postula, podría en un momento, por poner un ejemplo, querer que la violación, el abuso sexual sea malo, pero en otro momento, en cambio, que sea bueno. Entonces esto sería un problema. Es, como decía, conocido como voluntarismo, o también, bueno, como él lo ha postulado, como relativismo absoluto, ¿no? Aunque, claro, es una contradicción de términos, por eso que digo, mejor usar el término oficial como tal. En cambio, en la segunda parte, ¿no? Cuando, en cambio, se dice, o Dios lo quiere porque es bueno. Entonces aquí también habría un problema. ¿Por qué? Porque Dios tendría una dependencia de algo que ontológicamente sería, como mínimo, diferente a él. En el mejor de los casos, en el peor, incluso superior a él. Entonces Dios precisamente lo quiere en virtud del hecho de que es bueno, debido a que es bueno, pero como algo diferente, separado de él. Entonces aquí también tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque precisamente esto también atentaría en contra, bueno, de la, más que nada, de la simplicidad divina. Entonces es un problema para quienes, en particular para los teístas clásicos. Para los teístas neoclásicos ya no es un problema esta realidad. Pero bueno, dado que soy teísta clásico, entonces vamos a abordar el tema. Para empezar, aquí hay que definir términos para poder saber efectivamente de qué estamos hablando. ¿Qué es el bien o lo bueno? Bueno, digamos que se puede simplemente definir como la plenitud del ser, como la perfección de algo. Diría el profesor Horacio Justo, el bien es la perfección del ente conforme a su esencia. Pero en particular, si nosotros queremos aplicarlo a Dios, entonces podemos hablar de las perfecciones que Dios tiene. O sea, Dios tiene la plenitud del ser. Ya solo el hecho de que algo sea, o sea, de que tenga acto de ser, aunque sea por participación, no sé, como puede ser una piedra, como puede ser, no sé, un árbol, o lo que sea, ya solamente por hecho de participar en el acto de ser, ya es bueno en alguna medida. Y luego, en la medida en la que tenga siempre más propiedades de su esencia, de su naturaleza, actualizadas, se van perfeccionando y por lo tanto, pues es siempre más bueno. Aumenta el bien, ¿no? Por eso que Santo Tomás sostiene, postula que pues algo, como por ejemplo la verdad, el bien, etcétera, se dice, se predica de las cosas
en la medida de un más o un menos, en la medida en la que se acerca precisamente a la máxima verdad o la máxima bondad, etc. Entonces hay que tener en cuenta esto. De modo que la perfección de algo, como lo dice justamente Santo Tomás, puede ser contemplada desde 3 puntos de vista. Primero, la perfección como constitutiva del ser de algo. Segundo, la perfección a la que se le añade algo indispensable para un obrar perfecto. Y tercero, la perfección a la que tiende algo como a su fin. Y Santo Tomás da un ejemplo. En el fuego, la primera perfección sería el ser que tiene, por su forma sustancial. ¿Ok? Luego, la segunda perfección sería su calidad, como por ejemplo la ligereza, sequedad y similares. Y la tercera, en cambio, la tercera perfección la tiene en cuanto está, en cuanto está detenido en un lugar. Ahora, si nosotros vamos a ver a Dios, Dios efectivamente como acto puro es perfecto. ¿Por qué? Porque posee ya todas las perfecciones de modo perfectum, o sea, completas. Las tiene por esencia, no las tiene por participación, como en cambio las tenemos nosotros. Y como causa primera, él le participa el ser a la creación. Por lo tanto, al participarles el ser, como decía antes, precisamente, pues todas estas cosas creadas son buenas en una u otra medida. ¿En qué medida? Pues precisamente en la medida en la que se acercan más a la plenitud del ser, quien la tiene solamente Dios por esencia. Por lo tanto, contestando a lo que decía, que es una falacia del falso dilema, pues en realidad no es que lo bueno es bueno porque Dios lo quiere. Ni tampoco es cierto que lo bueno es bueno en virtud de que, o sea, porque Dios lo quiere porque es bueno, sino que lo bueno o el bien, mejor dicho, es precisamente una perfección de Dios, propia de su esencia. Así que Dios es el bien, de tal manera que Dios no es que lo bueno es bueno porque Dios lo quiere. Ni tampoco es verdad que Dios lo quiere porque es bueno, sino que lo bueno, la bondad, el bien, es Dios. Se identifica con su propio ser, en virtud del hecho de que Él es la plenitud del ser, tiene todas las perfecciones de modo completo. Y esto es el bien. Y si nosotros lo pensamos, efectivamente, así es como, aunque quizás no articulado de este modo, pero más o menos la idea subyacente, nosotros la tenemos en nuestro lenguaje coloquial, en el habla, digamos, de todos los días. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros decimos cosas como, no sé, cuando esa persona le ayuda a ese anciano, esa anciana, a llevar unas bolsas llenas de compra a su casa, pues ha obrado bien. O cuando nosotros decimos, no, es que esa línea está torcida, hazla recta porque así estará bien. O cuando el profesor analiza el trabajo, por ejemplo, de un alumno y ve que no hay ningún tipo de, digamos, de torsión, por así decirlo, por cuanto con respecto a la relativo a la información, entonces dice que el trabajo está bien hecho. Entonces, nosotros tenemos básicamente esta idea subyacente del deber ser, de cómo debería ser una cosa constantemente en nuestro modo de hablar. Así que nosotros decimos que algo está bien si es que se corresponde, digamos, con su causa fin, si es que está ordenado al fin. Si una cosa no está ordenada al fin, si la línea está torcida y no está ordenada al fin en cuanto que no es recta, entonces está mal hecha. Si en cambio está ordenada al fin, por lo tanto está bien hecha, es recta, entonces decimos que está bien hecha. Cuando una persona, no sé, pone en práctica una virtud ayudando a esa persona, a ese anciano, a esa anciana, a llevar las bolsas llenas de compra, unas fundas llenas de compra, pues también está obrando bien, en el sentido de que precisamente está actualizando, digamos, para empezar, está actualizando su naturaleza segunda con respecto a una virtud en particular. Por lo tanto, está actualizando una propiedad inherente que tiene como tal, como ayudante. ¿Ok? O sea que se está perfeccionando a sí mismo.
Y además también perfecciona, digamos, por parte del, también se da una perfección en el receptor. O sea que está obrando bien debido a esto. Y así, etcétera, etcétera. Así que cuando hay una ordenación al fin, por lo tanto, cuando alguien efectivamente se dirige a obrar como debe ser, o sea, de modo que se corresponda con la plenitud del ser, es cuando decimos que algo está bien. Y cuando se da una privación de esto, entonces cuando decimos que algo está mal, en virtud del hecho de que el mal no tiene realidad ontológica como tal, sino que simplemente es una privación del bien debido. ¿Qué significa esto? Pues que en realidad cuando nosotros decimos que algo está mal hecho, que alguien ha obrado mal, no estamos diciendo que efectivamente ha realizado algo que tiene presencia ontológica, que es algo efectivamente en el orden de lo real, de la realidad. No, sino simplemente ha privado a tal cosa de un bien que le era debido. Y nada más. Pues de tal manera que en realidad no hay, como decía, no solo hay un falso dilema, sino que además del falso dilema que se presenta, pues aquí nosotros sí que tenemos un punto de referencia objetivo. Y este punto de referencia objetivo que tenemos para afirmar que Dios es efectivamente bueno sin caer en este falso dilema es precisamente el hecho de que el bien o la bondad es Dios. No es algo independiente de él, ni tampoco él lo quiere en virtud de su, o sea, algo es bueno en virtud de su voluntad, sino sencillamente por el hecho de tener la plenitud del ser y nada más. Entonces, una vez, pues, hecho una vez que se hacen las debidas aclaraciones con respecto a los términos, es cuando uno puede entender esto y así entonces decir que también el cuarto punto está contestado. La cuarta objeción está resuelta. Muchas gracias por haber tenido la bondad de quedarse a escuchar el tema de este vídeo hasta el final. Si es de su agrado y lo quieren, pueden apoyar este apostolado dejando su me gusta y difundiendo esta transmisión en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y demás plataformas, e incluso por medio de una donación libre por PayPal. El link se encuentra en la descripción de este vídeo. Muchas gracias desde ya. Un saludo y hasta pronto.